Mi nombre es Valeria Castillo. Tengo 32 años y sobre el papel, mi vida parece perfecta. Soy consultora financiera senior en Chicago, lejos de los cuidados jardines y los chismes del club de campo de mi hogar de infancia en Greenwich, Connecticut. El nombre de mi familia, Castillo, todavía abre puertas en la élite de la costa este, pero esas puertas siempre me han parecido muros. Mi hermano menor, Mateo, se convirtió en el hijo de oro que mis padres querían, el futuro del legado familiar, mientras que yo fui la que se fue, persiguiendo números en lugar de un tribunal, y libertad en lugar de aprobación. He pasado toda mi vida adulta tratando de convencerme de que no me importaba ser la forastera. Pero la verdad es que todavía duele. Y nada me preparó para el día en que descubrí que no solo me estaban dejando de lado. Me estaban borrando de la boda de mi propio hermano. ¿Alguna vez tu propia familia te ha excluido de un momento trascendental como si no contaras? Si eso te resulta familiar, tu historia podría ayudar a otra persona a irse con dignidad en lugar de con rabia. La llamada llegó un miércoles por la tarde, entre dos reuniones con clientes. Mi teléfono se iluminó con el nombre que ahora asocio más con obligación festiva que con calidez materna, mamá. Contesté preparándome ya para la crítica velada disfrazada de charla trivial. Su voz era dulce y suave. Cariño, ¿adivina qué? Mateo se casa. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como escuchar noticias sobre alguien con quien una vez compartiste un alma, pero que ahora solo acechas en LinkedIn. Tragué el dolor y dije lo correcto. Eso es increíble, mamá. Vaya. ¿Quién es la afortunada? Oh, no la conoces, dijo con desenfado. Camila Hidalgo. Es encantadora, muy elegante. Su padre y tu padre se conocen desde hace mucho tiempo. Por supuesto, un castillo nunca se casa por amor. Nos fusionamos. Hice la pregunta obvia. Entonces, ¿cuándo es la boda? Hubo una pausa breve, pero en nuestra familia, las pausas lo significan todo. Todavía están ultimando los detalles. Ya sabes cómo son estas cosas. Familias muy ocupadas. Sé cómo van las bodas. He ayudado a clientes a gestionar cronogramas financieros más complejos que una boda de sociedad. Pero seguí el juego pensando que eventualmente recibiría un guarda la fecha. No lo hice. Lo que sí recibí fue una foto enviada por una vieja amiga de la escuela secundaria que todavía frecuenta los círculos de Greenwich. Mostraba a mi madre y a la madre de Camila sosteniendo muestras de lino color crema con hashtags subtitulados como Fusión Hidalgo Castillo 25. Otra mostraba a Mateo en una prueba de smoking. Mi padre estaba a su lado sonriendo como un hombre que sella una fusión corporativa. Nadie me llamó todavía. Le envié un mensaje a Mateo. Oye, acabo de ver algunas cosas de la boda, emocionado por ti. Me encantaría saber más. Llámame cuando puedas. Me respondió 8 horas después. Gracias. Semana ocupada. Hablamos pronto. Esperé por él pronto. Nunca llegó. No fue hasta que recibí un mensaje de texto de Sofía Rojas, una amiga mutua de la infancia, que la ilusión se hizo añicos. Oye, acabo de recibir el guarda la fecha de Mateo. 15 de junio. Espero que vengas. Es de etiqueta. Revisé mi buzón. Nada. Esa fue la noche en que me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de paquetes de Amazon sin abrir y con una absurda presión creciente en el pecho. Me quedé mirando la bandeja de entrada vacía, como si tal vez la invitación apareciera mágicamente si parpadeaba con la suficiente fuerza. Fue entonces cuando supe que esto no era un error. No era un descuido. Esto era deliberado. Me serví una copa de vino, miré el horizonte del lago Michigan y me permití sentirlo. La traición, la ira, el dolor vacío de ver a mi propia familia cerrar la puerta. Yo nunca me fui del todo. No fui solo olvidada. Fui borrada. El vuelo de Chicago a Nueva York fue inquieto. No dormí. No podía. Repasaba cada recuerdo de Mateo y yo construyendo fuertes con mantas. Chistes susurrados a altas horas de la noche sobre los pomposos discursos de cena de papá, la vez que le enseñé a hacer un nudo de corbata porque nuestro padre estaba demasiado ocupado revisando escritos de litigios para enseñarle él mismo.
Todo corría como un vídeo casero granulado en mi cabeza, repitiendo la verdad silenciosa: él eligió esto. Cuando el avión aterrizó en JFK, ni siquiera me molesté en registrarme en un hotel primero. Tenía mi maleta, mi teléfono con 10% de batería y una verdad que necesitaba ser mirada a los ojos. Greenwich estaba a 1 hora. Y mientras el taxi se abría paso entre las familiares calles arboladas de mi infancia, sentí ese familiar nudo en el estómago. La casa Castillo no había cambiado. Los setos seguían recortados al milímetro. La C de bronce en la puerta principal brillaba como si nunca hubiera conocido el deslustre. Todo se veía exactamente como debería, excepto que esta vez no me esperaban. Una furgoneta de catering estaba estacionada en la entrada. A través de los ventanales de suelo a techo, vi a camareros con chalecos negros colocando copas de cristal en una mesa larga. Mi madre estaba cerca de la chimenea dirigiendo a la gente como si un cadalso estuviera a punto de desplegarse. Toqué el timbre. Una joven asistente de catering, quizás universitaria, abrió, sus ojos revoloteando de mi maleta a mi expresión. Antes de que pudiera decir una palabra, sonreí y me deslicé a su lado. En el momento en que entré en el comedor, todo se detuvo. Mi madre se congeló a mitad de frase, una copa de champán suspendida en el aire. Mi padre levantó la vista de una lista de invitados con la misma expresión que usaba cuando un socio junior archivaba mal un escrito. Y Mateo, mi hermano, estaba sentado a la cabecera de la mesa junto a una rubia impresionante en un traje de pantalón color marfil. Él no se levantó. Ni siquiera parpadeó. Valeria, la voz de mi madre cortó el aire. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que había un brunch, dije con calma. Pensé en darles una sorpresa a todos. El silencio era sofocante. Camila parpadeó, luego se giró hacia Mateo. ¿Tienes una hermana? No lo dijo con crueldad, solo como alguien que se da cuenta de que falta un capítulo en un libro que ya había leído 2 veces. Mateo no respondió. Hablemos en privado, dijo mi madre rápidamente. Su mano se cerró alrededor de mi brazo con el tipo de fuerza que solo las madres que viven de las apariencias saben aplicar. Me guió al estudio de mi padre como si estuviera barriendo tierra debajo de una alfombra. Una vez dentro, cerró la puerta en silencio y se apoyó en ella. No fuiste invitada por una razón. La miré esperando la mentira que pensaría que creería. Esta boda es importante para la familia, para los Hidalgo. No queríamos distracciones. Soy tu hija. Lo eras. Pero tomaste tu decisión. Chicago, independencia. Dinero por encima del legado. No representas lo que necesitamos que refleje este evento. Hubo una larga pausa. Luego me miró directamente a los ojos. Esto es para la gente que realmente amamos. Ni siquiera me dolió. Todavía no. Simplemente aterrizó frío y silencioso. Mi padre entró un momento después, con las manos entrelazadas a la espalda como si estuviera presidiendo una reunión de la Junta. Hemos construido una imagen muy específica, Valeria. Elegiste no ser parte de ella. No nos pidas que finjamos lo contrario. ¿Y Mateo?, pregunté con la voz baja. Él está de acuerdo. Debería haberme marchado. Pero una parte de mí todavía creía que Mateo daría la cara por mí, incluso ahora. Así que esperé. Y minutos después él entró con los hombros tensos, la mandíbula apretada. No me miró a los ojos. Camila no sabía que tenía una hermana, dije. ¿Alguna vez planeaste decírselo? Él suspiró. Es más fácil así. Más fácil, repetí, mi voz quebrándose, fingir que no existo. Su silencio fue mi respuesta. Fue entonces cuando supe que había terminado de rogar por un asiento en una mesa que ya habían limpiado de mí. No me despedí. Salí por la puerta principal al aire frío de Connecticut e hice señas al primer coche que vi. Si ya no era parte de su familia, tal vez finalmente comenzaría a construir la mía. De vuelta en Chicago, dejé mi maleta junto a la puerta y me desplomé en el sofá sin siquiera quitarme el abrigo. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si el aire mismo hubiera absorbido mi decepción y tampoco supiera qué hacer con ella. Me quedé mirando el techo, recordando la forma en que la voz de mi madre no tembló cuando dijo,
esto es para la gente que realmente amamos. Esa frase había cortado algo vital. No porque me sorprendiera, sino porque me di cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida fingiendo que no era verdad. No lloré. No de inmediato. Eso vino más tarde en la ducha, cuando mi piel ya ardía bajo el agua caliente y no podía distinguir si lo que se elevaba a mi alrededor era vapor o vergüenza. Esa noche abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué el sobre que había etiquetado con Sharpie años atrás, eventos familiares. Dentro había una carpeta con notas de presupuesto para aniversarios, posibles regalos de boda, vuelos a la costa este. Esperanza básicamente detallada. Había $22,000 sentados en una cuenta de ahorros intacta. Había imaginado usarlo para el 25 aniversario de los Castillo, para la eventual boda de Mateo. Tal vez incluso para volar a amigos de todo el país, si alguna vez lograba convencerme de que ellos también me querían allí. Ahora lo quería de vuelta. A la mañana siguiente llamé a Elena. Ella contestó al segundo timbrazo. Supongo que el brunch fue una escena. Se podría decir eso, dije mirando por la ventana al lago. Fui desinvitada oficialmente. Hubo una pausa. Valeria, lo siento. Lo siento mucho. Me dijeron que la boda es para la gente que realmente aman. Otra pausa. Una más aguda. ¿Sabes lo que pienso?, dijo finalmente. Has estado tratando de ganar su aprobación como si fuera una insignia de mérito. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? No tenía una respuesta. Esa noche me serví una copa de vino y abrí una ventana del navegador. Escribí destinos de viaje en solitario para mujeres que se curan de traumas familiares. Bali apareció en casi todas las listas. Espiritual, exuberante, pacífico, un lugar donde las cosas se desmoronan suavemente para poder ser reconstruidas con intención. Hice clic para abrir mi cuenta bancaria. $22,000 me devolvieron la mirada como una disculpa. Las siguientes 48 horas pasaron en un borrón de logística. Vuelos reservados. Villa apartada. Tiempo libre solicitado. Envié un correo electrónico a mi jefa, a Andrea, pidiendo una licencia personal. Ella respondió en 1 hora. Tómate el tiempo que necesites. Te lo has ganado. No le dije a mi familia que me iba. ¿Por qué lo haría? Ellos no me dijeron que no estaba invitada. Así que empaqué con precisión, ligero pero intencional. Un diario, una cámara que no había usado en años. El vestido de seda rojo para el que nunca encontré ocasión. Antes de ir al aeropuerto publiqué una sola imagen en mi historia de Instagram. Una cita sobre un fondo de atardecer. A veces la familia que encuentras es mejor que la que te tocó al nacer. Apagué las notificaciones y puse mi teléfono en modo avión. El vuelo fue largo. Chicago a La, luego un tramo de 12 horas a Singapur, seguido de una última etapa hacia Denpasar. Apenas dormí. Leí, escribí en mi diario, observé a extraños a mi alrededor hablar en voz baja entre ellos. Y cuando bajé del avión e inhalé el aire espeso y fragante de Bali por primera vez, sentí que algo cambiaba. No curada, no completa, pero más ligera. ¿Qué planeé en su boda? Yo estoy planeando mi libertad. Bali me envolvió como seda cálida, húmedo, vibrante e impenitentemente vivo. La villa en Ubud estaba encaramada al borde de un barranco con interminables terrazas de arroz verde, rodando como la escalera de la naturaleza. Pasé mis primeros días haciendo lo que no había hecho en años. Nada. Sin plazos, sin teléfono sonando, sin llamadas educadas de vacaciones de personas que pensaban que el amor era un contrato social. Comí mangos para el desayuno, practiqué yoga lento por la mañana en la terraza y me permití dormir hasta que mi cuerpo decidió que era suficiente. Incluso sonreí a extraños, y ellos me devolvieron la sonrisa sin agendas, sin expectativas. Al 5.º día, mi teléfono seguía apagado. No había revisado el correo electrónico. No había pensado en Greenwich más que en un fugaz estremecimiento. Finalmente estaba exhalando. Hasta que la recepción llamó a la línea de la villa. Señorita Castillo, una mujer llamada Laura. Dice que es la asistente de su padre, insistió. Sentí que algo se tensaba en mi estómago. Agradecí a la recepcionista y de mala gana volví a encender mi teléfono.
10 llamadas perdidas, un mensaje de voz de Laura Guzmán, la mano derecha de mi padre, desde que tengo memoria. Escuché. Señorita Castillo, espero que este mensaje la encuentre bien. Se me ha pedido que le informe que la boda ha sido pospuesta indefinidamente. Eso fue todo. Sin razón, sin más contexto, solo una declaración caída como una piedra en mi calma. Parpadeé, luego llamé a Sofía Rojas, la única persona que conocía que todavía tenía un pie en mi mundo y en el de ellos. Ella contestó con un jadeante: Dios mío, ¿estás sentada? Aparentemente 3 días antes de la boda, el padre de Camila recibió un aviso anónimo. Una verificación de antecedentes había revelado deudas de juego masivas. A nombre de Mateo, casi $500,000, apuestas deportivas, póker, incluso préstamos tomados contra el fideicomiso de Camila sin su conocimiento. Es un desastre de relaciones públicas, susurró Sofía, aunque no había nadie más en la llamada. Los Hidalgo se están retirando. Los Castillo están en apuros. Tu padre se niega a cubrir la deuda, dice que Mateo tiene que enfrentar las consecuencias. Me senté en el borde de la cama, el mosquitero rozando mi hombro. Mi pulso latía en mis oídos. Debería haberme sentido reivindicada. No fue así. Me sentí vacía. Entonces comenzaron los mensajes. Mi madre, llámanos. Es urgente. Necesitamos tu experiencia. Mi padre, crisis familiar. Se requiere tu ayuda profesional. Responde lo antes posible. La ironía era casi cómica. No fui invitada a celebrar, pero fui convocada para limpiar el desorden, para proteger el nombre Castillo, por supuesto. Ignoré todos los mensajes. Luego vino la llamada de Mateo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. Valeria. Su voz era pequeña, quebrada. Sé que no merezco pedirte nada, pero necesito ayuda. Me estoy ahogando. No dije nada. Me están cortando. Todos, la firma, los Hidalgo. Mamá y papá están usando palabras como reputación y vergüenza. Cometí errores graves, lo sé, pero eres la única que puede ayudarme a arreglar esto. Cerré los ojos. La voz al otro lado seguía siendo la de mi hermano, pero más suave, más triste, menos segura. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué es este el momento en que vuelvo a ser tu hermana? Silencio. No pensé que esto llegaría tan lejos, susurró. Estaba tratando de mantenerlo unido, pensé. Si tan solo seguía el camino, todo saldría bien, incluso si eso significaba olvidar que existías. Él no respondió. No te voy a enviar dinero, dije. Y no voy a volver a casa a apagar tus incendios. Ya no. Valeria, por favor. Yo ya me salvé a mí misma, Mateo. Tendrás que descubrir cómo hacer lo mismo. Colgué. Y luego hice algo que incluso me sorprendió. Apagué mi teléfono, se lo entregué a Queta, el conductor de la villa, que se había convertido en una presencia tranquila en mis días, y le dije: quédate con esto por 3 días, pase lo que pase. Él sonrió gentilmente. Muy bien, señorita Valeria. Mientras se alejaba, exhalé el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No puedes ignorarme durante años y esperar que recoja tus cenizas. Me desperté sin el peso habitual en el pecho. Sin teléfono sonando, sin mensajes sin leer, sin bandeja de entrada llenándose de culpa apenas velada, solo el sonido del canto de los pájaros, el aroma a frangipani entrando por las puertas abiertas de la terraza y una rara quietud en mi cuerpo. Queta había cumplido su promesa. Mi teléfono no estaba a la vista, guardado de forma segura en su poder, lejos de mi alcance. Y lo que es más importante, de mis reflejos. Caminé descalza hasta la cocina y preparé un café balinés fuerte, luego lo bebí en la terraza mientras observaba la niebla rodar sobre los arrozales. Por primera vez desde que la voz de mi madre me dijo que no era amada, sentí que surgía algo más, claridad. Esa mañana, le pedí a Queta que me llevara a un lugar tranquilo, sagrado. Él sonrió. Conozco el lugar. El templo del agua bendita de Tirta Empul. Condujimos por sinuosos caminos de la jungla hasta que el coche aminoró la velocidad frente a un arco de piedra envuelto en caléndulas. Los lugareños se movían en tranquila devoción,
ofreciendo bandejas de frutas e incienso. Sin cámaras, sin multitudes, solo reverencia. Keta me entregó un sarong y un fajín. Debes usar esto para la ceremonia y abrir tu corazón. Dentro del templo el aire era fresco y húmedo. El agua fluía de las bocas de las fuentes de piedra hacia una piscina larga donde los peregrinos se movían lentamente. Cabezas inclinadas, dejando que el manantial sagrado los limpiara. Entré. El frío golpeó mi piel al instante. Jadeé y luego caminé más profundo, el dobladillo del sarong flotando a mi alrededor como una historia olvidada. Uno por uno me paré debajo de cada chorro, dejando que el agua cayera sobre mi cabeza, mis hombros, mi corazón. Susurré nombres en voz baja. Mi padre, mi madre, Mateo. Pronuncié recuerdos que no había dicho en voz alta en años. Y luego susurré lo que no esperaba. Los libero. Mi voz se quebró. Las palabras se sintieron frágiles pero verdaderas. Libero la necesidad de ser suficiente para ustedes. Libero la versión de mí que rogaba por ser vista. La fuente final se derramó sobre mi cabeza como un trueno. Y cuando abrí los ojos no pude distinguir si la humedad en mi rostro era del agua o de las lágrimas que había dejado de resistir. Después Keta me entregó una toalla y no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. De vuelta en la villa, me puse ropa seca y me acurruqué en la silla de descanso con mi diario. Las páginas se llenaron al atardecer. Más tarde esa noche deambulé por el centro de Ubud para cenar. Encontré un café encaramado sobre el bosque sagrado de los monos, pedí agua de coco y miré fijamente a los árboles. Una pareja preguntó si podían unirse a mi mesa, Carla y Diego, recién casados de Melbourne. Hablamos fácilmente de nada y de todo. En un momento admití que vine aquí porque me excluyeron de la boda de mi hermano. No por accidente, a propósito. El ceño de Diego se frunció. Carla se inclinó hacia adelante, su voz tranquila. Mis padres tampoco vinieron a la nuestra, dijo Diego. Dijeron que no era culturalmente adecuado. Pero dejé de permitirles definir mi vida el día que dije sí, quiero. Luego Diego agregó algo que nunca olvidaré. La familia que eliges es tan real como la que te toca al nacer. Quizás más. Chocamos las copas. Esa noche, de vuelta en la villa, encendí una vela y abrí una nueva página en mi diario. En la parte superior, escribí una palabra, hogar. Si aquí es donde termina el pasado, tal vez también es donde yo empiezo. Regresé a Chicago 2 días antes de la fecha original de la boda. La ciudad me recibió con un frío familiar, el viento del lago afilado, pero extrañamente reconfortante. Mi apartamento olía a eucalipto del difusor que Elena había rellenado antes de que yo regresara. Las plantas que había regado estaban prosperando, exuberantes, brillantes, vivas. Me quedé junto a la ventana esa noche tomando té y viendo las luces parpadear en el horizonte. En algún lugar de la costa este se suponía que la boda Hidalgo Castillo se desarrollaba en un salón de baile lleno de centros de mesa de cristal y expectativas generacionales. Pero no había música, ni votos, ni una fusión de nombres cuidadosamente orquestada. Había silencio. Y por primera vez, ese silencio me pertenecía. Durante la semana siguiente volví a mi vida. No la versión curada para la supervivencia, sino la que finalmente estaba eligiendo. Volví al trabajo con un tipo de concentración que no había sentido en años. Las reuniones eran más nítidas, mis pensamientos más claros. Los clientes comentaron sobre mi presencia, mi intuición. Algo es diferente, dijeron. Tenían razón. Luego una tarde recibí un correo electrónico. Asunto, gracias. Era de Mateo. Escribió que había ingresado a tratamiento por su adicción al juego, que se había mudado de la casa de nuestros padres, que estaba comenzando a desentrañar las capas de en quién se había convertido y por qué. Tuviste razón al decir que no, escribió. Me ayudaste más al no salvarme. No estoy orgulloso de cómo te traté. No puedo deshacerlo, pero estoy tratando de entenderlo. Y a mí mismo. No había súplica, solo reconocimiento. Le respondí 2 días después, me alegro de que estés recibiendo ayuda. No estoy lista para mucho más que esto, pero aprecio la honestidad. Cuídate, Mateo. Pasaron los meses. Empezamos a hablar de nuevo, lentamente, con cuidado.
Una llamada telefónica a la semana. A veces más, a veces menos. Fue incómodo al principio. Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje entre nosotros, uno construido desde cero, en lugar de las frases frágiles transmitidas por nuestros padres. Y luego llegó el Día de Acción de Gracias. Lo organicé yo. No en Greenwich. No en una finca familiar con manteles blancos y una silenciosa corriente subterránea de juicio. En mi apartamento de Chicago, sillas disparejas, luz de velas, una comida compartida que incluía curry tailandés, macarrones con queso y calabaza, y demasiado vino tinto. Elena trajo relleno casero y un ramo de girasoles. Ricardo y Javier llegaron con tarta y chistes malos. Isabella vino con su nueva novia, de la mano. Y luego, 20 minutos después de que comenzara la cena, Mateo entró. Se veía más delgado, más suave, no roto, sino reconstruyéndose. Me entregó una botella de vino y una pequeña y vacilante sonrisa. No quería aparecer con las manos vacías, dijo. No lo hiciste, le respondí. Y lo decía en serio. Más tarde esa noche nos quedamos en el balcón con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba. Debajo de nosotros, la risa se derramaba desde la sala de estar. La calidez era real. También lo era la paz. Nunca pensé que un día festivo podría sentirse así, dijo Mateo, bebiendo sidra. Como si no fuera una actuación. No lo es, dije. Es gente que aparece porque quiere. Esa es la única clase de familia que importa. Él asintió. Y dejamos que el silencio se extendiera entre nosotros. No incómodo, sino completo. La verdad es que la familia no se construye a partir de la obligación. Se forja en los momentos tranquilos en los que la gente te elige una y otra vez. No porque tienen que hacerlo, sino porque quieren. Pensé que necesitaba luchar para pertenecer a una casa que nunca tuvo espacio para mí. Resulta que solo necesitaba construir mi propia mesa.